Hola, hola, ¿qué tal? Este es el segundo momento, segunda entrega del podcast de Estudio 6, su canal de las historias con historia, que ya tenemos unos cuantos meses en YouTube y este es, como dijimos, nuestra segunda emisión mediante podcast. La semana pasada tuvimos una que era una tarea pendiente que teníamos y tuvimos muy buena crítica y relativamente buena recepción, así que hemos decidido continuar con esta segunda presentación. Eh, Nos pueden encontrar, por supuesto, en sus mejores en Spotify y esta va a ser también reproducida en YouTube durante el día de hoy o mañana para que puedan compartirlo. Eh, Como dijimos, siempre tratando de compartir algunos episodios o personajes de nuestra historia eh, que valga la pena comentar. Eh, Desde esa perspectiva, recordar también que contamos siempre con el respaldo de nuestro podcast aliado Hablemos de, que lo encontramos en Spotify y en YouTube, un comentario mesurado y preciso de la realidad nacional e internacional. eh, y digamos, también recordar que este nuevamente es un canal pobre pero honrado, donde ustedes pueden hacer sus aportes en la plataforma Flow, desde 350 pesos en adelante, dependiendo del monto del aporte. Pueden también solicitar el que sea tratado un tema de su propuesta en nuestro canal de YouTube o a lo mejor solo en el formato podcast, dependiendo, eso va a depender un poco de la disponibilidad de imagen, pero ustedes pueden, en caso de que la donación sea sobre un cierto monto, solicitar que se coloque un tema de su preferencia y sea tratado en el canal o en el podcast. Y justamente hago mención a esto porque el tema que vamos a tratar hoy día, que también, así como el primer tema que tratamos la semana pasada, de antemano sabíamos que iba a ser el primer tema, valga la redundancia. Este también sabíamos que era el segundo tema y fue una solicitud que nos hizo uno de nuestros más fieles socios colaboradores, Felipe, vamos a llamarlo solo por su nombre de pila, quien ha hecho un par de donaciones que digamos, han significado que él ha tenido el derecho de solicitar temas. eh, y tiene que ver, y él solicitó este tema, que tiene que ver con el último vicepresidente. Y aquí uno tiene que hacer una pequeña aclaración, porque ustedes dirán, vicepresidente de la República es el ministro del Interior cuando el presidente está por alguna situación impedido de ejercer, ¿cierto? Porque está en el exterior de viaje o porque está bajo algún impedimento, qué sé yo, se tomó vacaciones, su feriado legal, etcétera, etcétera. Y claro, pero en ese caso es un vicepresidente que es accidental. Y aquí donde vamos a tener que hablar un poco de la historia del cargo de vicepresidente para hablar de quién fue el último vicepresidente y sus circunstancias. ¿Ya? El cargo de vicepresidente alguna vez existió en rango constitucional, ¿ya? En dos momentos de nuestra historia consecutivos, por decirlo de alguna forma. Eh, Al momento vamos a partir hablando un poco del origen del cargo y este tiene su origen, valga la redundancia, en la reforma constitucional de 1826, cuando se crea el título de presidente de la República, es reemplazado el cargo de director supremo por el de presidente de la República, y se designa la posibilidad de crear un cargo de vice-presidente que cumplía básicamente las mismas funciones que cumple hoy día un vicepresidente de la República. Vale decir, reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal, de enfermedad u otro impedimento eh, que le permitiera ejercer el cargo de presidente de la República. Y esta norma también, o este cargo, también se vio replicado, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, en la Constitución Liberal de 1828. Este cargo, la primera persona en ejercerlo fue Agustina Izaguirre, ¿ya? Eh, que fue electo, porque también hay que decirlo, la gracia que tenía el cargo de vicepresidente de la República, que es al que nos referimos, no es como hoy en día, que el cargo de vicepresidente accidental es una persona que ejerce el cargo por haber sido designado ministro en una cartera, ya fuera de Interior o la del orden precedente.
Este cargo de vicepresidente del cual estamos hablando ahora es concretamente un cargo electo, vale decir, una persona que era electa por votos, con el sistema extremadamente limitado que existía en esa época, para ejercer como vicepresidente desde el primer momento. Eh, no es igual porque no se elegía en fórmula, pero similar a o sea, pero tiene una cierta lógica similar a lo que se hace en Argentina, o en Brasil, o en Estados Unidos. ¿Ya? Con la particularidad, vuelvo a decir, de que en esos países se elige una fórmula presidencial y vicepresidencial. Aquí no, se elegían cargos por separado. Dijimos que el primer designado fue Agustín Izaguirre, el 9 de julio de 1826, y esta persona, como decíamos, ejercía básicamente la misma función que ejerce un vicepresidente accidental hoy, que es reemplazo. En 1828 entra en vigencia la llamada Constitución Liberal, que establecía de forma permanente la existencia de un vicepresidente de la República que cumplía ciertas funciones específicas. El reemplazo temporal, como dijimos antes, en eso era muy similar, el reemplazo permanente del presidente con el título de vicepresidente de la República, y se exigía que cumpliera con los mismos requisitos por razones lógicas de los que tenía que cumplir el presidente de Chile. Y el cargo duraría, en teoría, hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1833. ¿Dónde está la particularidad? Desde el nacimiento del cargo en 1826, solamente 5 personas ejercieron el título de vicepresidente, o sea, no lo ejercieron, fueron elegidos vicepresidentes. Después voy a explicar por qué dije no lo ejercieron. ¿Ya? Agustín Izaguirre, Francisco Antonio Pinto, José Joaquín Vicuña, cuya elección estuvo tremendamente marcada por la polémica, al punto de que se habla de que la revolución conservadora de 1829 y 1830 en parte tuvo como una de sus causales su elección como vicepresidente de la República. José Tomás Ovalle, que de hecho siempre se dice que era un vicepresidente, que era un mandoneado, por, curiosamente, por la persona que sería el último electo como vicepresidente de la República. Y hablamos de don Diego José Víctor Portales Palazuelos, el legendario ministro Portales, de quien mucho se ha hablado a lo largo de la historia. Hay quienes consideran que más allá de ser, no haber sido un padre de la patria en términos de haber disputado las luchas de la independencia, de hecho se restó bastante de ellas, es una figura fundacional de la República, por haber sido quien sentó las bases de la organización administrativa del país. Y aquí tenemos que extendernos un poco sobre su figura para entender un poco por qué es tan importante hablar de él como el último vicepresidente y sobre una cosa que hicimos alusión hace un par de segundos atrás. Como sabemos, Diego Portales era el hijo de una familia de linaje de Santiago, su padre había sido director de la Casa de Moneda, de hecho él nació en lo que actualmente es el Palacio de la Moneda, estudiante, si mi memoria no me engaña, del Convictorio Carolino, alcanzó a hacer algunos estudios vinculados al derecho, pero nunca se tituló, se dedicó a la empresa y entra en la vida pública a raíz del caso llamado del escándalo del estanco del tabaco. Él, a ver, para que se entienda, Chile, su independencia la financió en buena medida, porque las cosas se pagan de alguna parte, mediante préstamos que solicitó el Reino Unido. Y el Reino Unido empezó a cobrar esas deudas. Los ingleses no perdonan ese tipo de cosas. Y Chile no tenía cómo pagar, ¿ya? Era un país sin una hacienda pública ordenada, sin tener una estructura del todo definida. O sea, tuvimos una serie de ensayos constitucionales de mucha inestabilidad durante ese periodo. Y en algún minuto, aproximadamente en 1826, el Estado de Chile resuelve generar un negocio de estanco, del tabaco, el té, los naipes y otros productos similares, para que un particular se hiciera cargo de ese negocio y con los productos de ese negocio, además de retirar sus utilidades, pagara la deuda externa de Chile. Y el beneficiario
fue la sociedad Portales S.A. y compañía. Vale decir, Portales entra en la arena pública viniendo desde la empresa y en estricto rigor sin tener ganas de ser un empresario, de hecho, o sea, perdón, de ser un político. De hecho, cuando uno lee el epistolario de Portales de esa época y posterior, él siempre añora volver a sus negocios o al campo, él añora tener una vida privada que le permitiera vivir tranquilo, y en el fondo él entra en la arena pública cuando se descubre que el estanco del tabaco no funciona como correspondía, porque el Estado de Chile no le prestaba colaboración. Él declara que de alguna manera el Estado de Chile no le cumplía las condiciones mínimas de vigilancia, de evitar el contrabando, de impedir que hubiera funcionarios corruptos, y por lo tanto él no podía hacer producir el negocio como correspondía. Él tenía experiencia previa con negocios, por lo tanto tampoco era para tomarlo tan a la broma lo que él decía. Tanto así que el Estado de Chile, por no cumplir, lo priva del negocio del estanco, y aquí es donde se produce la entrada de Portales directamente a la política, porque él abre un medio de comunicación para hablar en contra del gobierno liberal, que no le cumplía sus condiciones, demanda al gobierno y gana la demanda. Y eso le coloca a Portales, más que sea en rigor que era su socio, nunca deja de ser eh, un empresario. Portales, en cambio, dice, bueno, como la política no me cumple y no me deja trabajar tranquilo, tendré que entrar para que la política deje trabajar a la gente en paz, y una vez que esto se resuelva, yo me salgo. Claro, Portales no contaba con los vaivenes del Chile post-independencia, que era, como dijimos, extremadamente inestable, marcado por los caudillismos, marcado por líderes de escasa responsabilidad política, como Ramón Freire, eh, y donde de alguna manera una noción de orden que resultaba ser bastante necesaria, era vista también con horror por ciertos sectores de la sociedad chilena. Portales, como dijimos, empieza a intervenir, nace, digamos, un bando político llamado el estanquerismo, llamados estanqueros porque, por el origen del negocio del estanco, que se cuadra con don Diego, que era una personalidad muy especial, porque de hecho hay una entrevista muy interesante que si alguna vez tienen la oportunidad de buscarla en YouTube, está, que hace, se van a reír, don Francisco, al sabio Leopoldo Castedo, una de las personas que más ha aportado a la investigación histórica de Chile, donde don Leopoldo Castedo decía que Portales tenía una personalidad que era muy ajena a la política, era una persona muy buena para las fiestas, para compartir con gente en la calle, de esas personas que pedían un cigarro cuando iba caminando por la calle porque le gustaba fumar, y era una persona de no mucha formalidad. De hecho, también en su epistolario, uno observa que la redacción de las cartas era muy bien hecha, pero con vocabulario que era abiertamente grosero. Portales, como dijimos, empieza a involucrarse en la cosa política, nace este bando y empieza a aportar con dinero y de alguna manera con algunas ideas respecto del establecimiento del orden al sector conservador. Y tras la Revolución Conservadora de 1830, Portales pasa a transformarse en figura clave, primero porque financia o ayuda a financiar al bando pelucón, que es el bando que termina ganando la revolución, ¿cierto? Que termina con una huida vergonzosa de Freire tras la batalla del Ircay y con los pipiolos apuntándose unos a otros sin asumir ninguna responsabilidad, y donde asume un vicepresidente, que era José Tomás Ovalle. Ovalle eh, deja a Portales como una especie de ministro ultra fuerte detrás de él. Y incluso se hicieron coplas en su minuto para burlarse de la situación de que en el fondo José Tomás Ovalle firmaba porque el que mandaba era Diego Portales. Hay una copla de el uno se llama Diego y el otro José Tomás, donde en el fondo se burlan de la figura de Ovalle en el sentido de que era casi una figura decorativa. El vicepresidente Ovalle muere, asume la presidencia de la República o es electo el líder de la Revolución Conservadora, el general Prieto, José Joaquín Prieto, y
En ese momento es electo vicepresidente de la República don Diego Portales. Sin embargo, como dijimos, este personaje, don Diego Portales, nunca, o sea, uno puede decir, qué curioso, él fue un político. Él no se miraba como un político, él se miró siempre como un hombre de empresa, que entró en la política para asegurarse de no tener problemas a la hora de trabajar. Él buscaba de alguna manera un gobierno que trabaje y que lo deje trabajar. Y por lo tanto, él decía, nosotros necesitamos recuperar el orden y yo voy a hacerlo porque nadie más lo va a hacer. Pero siempre tuvo la perspectiva, errada, en realidad visto con la luz del tiempo, de que él era un empresario que entró circunstancialmente en política, pero que en cualquier momento iba a salir de ella. Y su meta toda la vida fue esa, ¿ya? Vale decir, él siempre decía que él entraba a política, pero que en cualquier momento iba a salir y no deseaba volver. Incluso en los momentos en que se salía de ella y lo llamaban para que volviera, él respondía muy molesto, como que no lo molestaran porque él ya había encontrado la paz. Sin embargo, la política siempre lo llamó de alguna forma, aunque él se resistiera, la política como que lo empujaba hacia ella. Y por eso él es electo vicepresidente de la República, pero nunca juró. Por lo tanto, en términos materiales, nunca asumió el cargo. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene esto? Que a la larga esto significó que el cargo de vicepresidente de la República, además con un presidente que nunca tuvo causal de ausencia, Prieto ejerció su decenio de forma efectiva, el cargo de vicepresidente como cargo electo había dejado de tener sentido y lo que hizo Portales fue demostrar que el cargo en realidad carecía de sentido. Por lo tanto, cuando se toma nota de la reforma necesaria para la constitución política y surge la llamada constitución de 1833, que regiría durante los siguientes 92 años, el cargo vicepresidencial desaparece. Por lo tanto, cuando hablamos del último vicepresidente, uno tiene que hacer la precisión. El último vicepresidente en términos de ejercicio fue José Tomás Ovalle, que en realidad no mandó en ningún momento. ¿Cierto? Pero era un cargo decorativo, pero en estricto rigor él jurídicamente alcanzó a ejercer. Pero el último vicepresidente electo, y es a ese cargo al que nos referimos, fue don Diego Portales. La idea de este episodio no es tampoco hacer una semblanza grande de Portales, algo hemos mencionado, porque para eso tendríamos que estar horas de horas hablando del tema. Pero el asunto es que Portales, a la larga, fue electo en un cargo que no asumió, que en realidad, salvo por ausencia del presidente, no tenía ninguna importancia, pero era electo. Y por lo tanto servía para medir la temperatura política de la época. Y por otra parte, si bien ese cargo nunca lo ejerció, en paralelo sí ejerció otros cargos públicos. El ministro Portales fue ministro del Interior, ministro de Guerra y Marina, intendente de Valparaíso, que era un cargo, tenemos que volver al tema del estanco, extremadamente importante porque al ser el puerto más importante de Chile, y un puerto que ya se miraba como competencia del famoso puerto del Callao, por allí entraba mucha mercadería y él podía encargarse de que justamente no le pasara a los comerciantes lo que le pasó a él durante los tiempos del estanco, que es que gracias al contrabando existiera un mercado negro que perjudicaba al comercio formal. ¿Ya? Y Portales, como dijimos, prefirió ejercer un cargo político que era efectivo, aunque él renegara de la política, y de alguna manera con eso poner orden al país. Por lo tanto, dijimos, nunca ejerció y ese cargo quedó disuelto con la entrada en vigencia de la Constitución de 1833. Portales le sobrevivió al cargo 4 años, ejerciendo distintos ministerios, como dijimos, y distintos cargos, como la Intendencia de Valparaíso, hasta el tristemente célebre motín de Quillota, en 1837, donde fue tomado secuestrado por militares insurrectos y asesinado en el Cerro Barón. Sin embargo, volvemos a decir, la gracia que tuvo Portales, y ya habrá ocasión de hacer una semblanza específicamente de su figura, para estos efectos es que él a la larga decidió, por mucho que fue electo para un cargo, no le dio ninguna importancia, entendiendo que era un cargo
sin mayor importancia. En tanto, prefirió además, ya que no le gustaba tanto la política según él, podemos ponerlo un poco en duda, ejercer cargos que fueran efectivamente de relevancia, primero, para sus fines, que era ordenar la casa para que la gente pudiera trabajar en paz. Vuelvo a decir, él sentía que la política lo empujaba, no es que él fuera ella, en realidad era una excusa, y que él desde esa perspectiva tomó un cargo que era electo, pero no tenía mayor importancia, y lo sepultó. ¿Ya? Hoy en día, como sabemos, ¿existe el cargo de vicepresidente de la República? Sí, pero no es un cargo electo y es un cargo que es esencialmente accidental y que se provee a través de la designación de un ministro que reemplaza temporalmente al presidente de Chile por causales de ausencia. Y en el caso de Portales, volvemos a decir, él decidió ni siquiera eh, juramentarse como vicepresidente. Bueno, esto ha sido el segundo eh, podcast que hemos hecho de nuestro estudio 6. Eh, eh, Trataremos de seguir compartiendo otros episodios por audio. A solicitud de varios de nuestros seguidores del canal de YouTube, vamos a traspasar los temas, no exactamente el audio, pero los temas de varios episodios del canal de YouTube a formato audio para Spotify específicamente. Vamos a estar subiendo varios episodios durante los próximos días. No puedo dar una fecha precisa. Probablemente vamos a tener algún tema de podcast para el próximo miércoles, que ya se comentará cuando llegue el momento. Por supuesto, vuelvo a reiterar, así como este tema lo planteamos a solicitud de un socio colaborador que cumplió con su aporte al canal, de hecho ha hecho más de un aporte, tengo que honrarlo además, que ha valido una suma importante para hacer valer este derecho. Ustedes, si tienen interés en tratar un tema que puede ser en el canal de YouTube o en el podcast, pueden aportar en el link de Flow que se acompaña en la descripción del canal de YouTube, en varios de los videos, y acá también en nuestra biografía lo tenemos compartido. En rigor, el aporte mínimo son 350 pesos, pero por supuesto, para tener derecho a solicitar un tema, la cifra idealmente debe ser un poco mayor, para que valga la pena, y trataremos de dar así cumplimiento también a este feedback que hemos logrado del que hablábamos la sesión anterior, con nuestra audiencia, que agradecemos nuevamente. También aprovechamos nuevamente de saludar a nuestro podcast aliado de Hablemos de, en Spotify y en YouTube, un baño de actualidad en términos simples pero completos, y será hasta una próxima entrega. Hasta pronto.